Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica y en los diálogos que al terminar la ceremonia se ofrecen para enriquecer el proceso con las preguntas, con las búsquedas, que puede ser que no les vayamos a resolver, pero por lo menos la afirmamos más, la clarificamos más. Bien. Y por otro lado, nuestras experiencias, valorándolas, significándolas, porque de alguna manera, si pueden ser descubrimientos profundos, son revelaciones de la vida, revelaciones de Dios, sino de quién. Bien, si alguien tiene bien una pregunta, adelante, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Mi pregunta, maestro, que nos hable de las relaciones correctas humanas. A ver, déjame nomás revisar una cosita. Muy bien. A ver, la relación correcta, como usted le dice, pues es la buena relación, la que es para los dos lados, es recíproca. Más bien que una relación, así es una correlación. Es una cooperación para establecer algo que enriquece a las dos partes. Todo el universo está lleno de relaciones. Correlaciones, es co-interdependiente. Es colegado. Es participativo e interactúa todo con todo. El tema es que muchas veces antes de querer establecer relaciones con otro ser humano, tengo que establecer relaciones conmigo mismo. Conocerme. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Entonces es muy importante que empecemos por ahí. Ahora, ya dentro de nosotros mismos tenemos unas áreas desconocidas que no hacen parte del ego funcional, sino disfuncional. Áreas reprimidas, áreas negadas, áreas desconocidas, áreas en sombra, que son registros y me van acompañando dentro de mí o los puedo dejar por ahí. Los puedo convertir, transmutar en luz, en unidad, en relación profunda, pero mientras aparezcan en la sombra serán relegados, reprimidos, rechazados, en pocas palabras. Entonces las relaciones humanas nos llegan a sorprender por su belleza, pero también de su alto sentido destructivo, para nosotros o para los demás. Recordemos que el humano es una integración del mineral, del vegetal, del animal, y que si podemos percibir lo que hay en el fondo y no solamente reaccionar, nos vamos humanizando. Con todo eso, pero como vegetal, ¿sí? Hay muchas funciones del cuerpo que vienen del reino vegetal. La polinización es una forma de espermatorrea, ¿o no? Millones. Y a ver cuál pega. No es un poquito, claro, a través de un gel, a través de esa maravillosa gestación o generación o gónadas o nuestras capacidades reproductivas, o sea, resonantes hacia adelante, hacia otro ser. Son increíblemente.
Y hay pólenes que se diseminan por todas partes, masculinos, y hay los femeninos que están ahí para atrapar. Y por coincidencia, por sincronía, por afinidad, se unen. Establecen una relación inconsciente, porque no saben lo que va a pasar, ¿o sí? Cuando empieza un ser humano, el esperma y el óvulo, ¿se sabe qué va a pasar? No. No sabe si van a agarrar los de un lado, del otro, combinación de los dos, o algo que no estaba ahí. Los hijos tienen de los padres, de los abuelos, bisabuelos, de todo, hasta, inclusive hasta de las bacterias. Pero no sabemos de cuál de ellos. Es inconsciente. Tenemos que explorar en la condición humana mucho de la inconsciencia, que podemos percibir más claramente con lenguaje no verbal. ¿Sí se entiende lo lenguaje no verbal? Cómo se mueve, cómo se encoge, cómo te mira, ¿sí? Cómo reacciona. No lo que dice, sino lo que manifiesta con sus movimientos, expresiones. De hecho, los seres humanos somos un libro abierto a ser leído por el que sepa leer, que sepa el ABC de la condición humana. A veces queremos, nadie me conoce ni yo. Un alto iniciado sí te puede conocer más de lo que tú te imaginas. Pero no con otro fin de tener poder sobre ti, sino de que es para reflejarte lo que te falta trabajar, para que lo trabajes bien y con las herramientas que también te ayuda a descubrir. Entonces, las relaciones humanas no se dan por un curso, ¿verdad? Ni por internet ni en vivo. Hay que hablar de los dos ahorita. Se da por todo los recursos y el discurso natural de la vida en el tiempo. De lo que logremos aprender hasta que podamos vivir la gran enseñanza crística que dice, haz a otro lo que quieres que te hagan a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. Llegar a eso es todo un proceso. Y a veces sí, y a veces me distraigo. Porque vuelvo a repetir, hay muchísimos registros, impresiones, experiencias que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Ni siquiera que están ahí, pero en algún momento de la vida pueden salir. Relaciones pasadas con otras almas, que nos volvemos a juntar con algún propósito. Y luego ya no, nada más se cumple el propósito. Puede ser un hijo, puede ser un diálogo, puede ser no sé, muchas cosas. Puede ser un cliente, puede ser un proveedor, puede ser alguien que te encuentras en el bus cuando viajaste a no sé dónde, en el avión, en un camino de la vida, y te pega fuerte porque te hace como hallar un nuevo sentido o recobrar un nuevo sentido, un viejo sentido lo recobras. En fin, entonces el tema de las relaciones humanas, si solo lo manejamos como entrenamiento y condicionamiento, no acaba funcionando. ¿Sí? Porque lo que está detrás, que es lo que realmente empuja, mueve, estimula, no lo acabamos de descubrir, por lo tanto no hemos cambiado mucho. ¿Sí? Esos cursos de autogestión, autosugestión, hay veces que no tocan las experiencias más hondas y más profundas de un ser humano. Nada más de las que el consciente quiere controlar, dominar, imponer. Pero el instinto, si tú lo tratas muy mal, imponiéndole, condicionándolo, negándolo a lo que realmente necesita, acabas teniendo un conflicto contigo mismo, una mala relación contigo.
¿O eso provoca buenas relaciones? No, en el tiempo. Tú puedes imponerte en algunas situaciones, pero tarde o temprano aquella relación se va deteriorando, se va volviendo tóxica. Pero es que para empezar nosotros a veces no tenemos esa relación con nosotros mismos, claro. No escuchamos a fondo, imponemos antes de acabar de escuchar, ¿sí? O negamos, ¿ah? O imitamos, o no sé cuántas cosas. ¿Perdón? A ver, un perrito que no lo llevas a pasear, pues se porta destructor, ¿o no? Un perrito cuando un instinto, cuando lo intenta someter, puede que se someta, si es de manada, pero acaba saliéndose por un lado y siendo destructivo. Otra cosa es que lo valores, que lo estimules, que lo descubras, que se sienta descubierto, valorado. Entonces el instinto es muy noble, es muy servicial a su amo, pero no a su dictador, no a su jefe, sino a quien le ayuda con la comida, con el resguardo, con lo que él necesita para estar bien. Hay cosas que uno se sorprende de los animales. Yo tenía, por ejemplo, una pareja de perros. Y por X razones, creo que me fui de viaje o alguna razón. Los dejé en una casa de campo que tenía la familia, que estaba aproximadamente como unos 6, 7 kilómetros de la casa. Pasando por colonias, por barrio, por río, por selva humana y selva de la otra. ¿Sí? Y la perra, que era muy inquieta, y era muy viva. ¿Sí? Muy viva. Se escapó del rancho, de la casa de campo. Sin el perro, no lo esperó, vámonos. A los 10:30 llegó a mi casa. Nunca había recorrido ese camino. Porque yo la llevé en auto. El auto no tiene nada que ver con haber pisado el terreno, ¿sí? No. Llegó. ¿Qué brújula tiene? Que a veces no hay que despreciar a los animales, tienen cosas asombrosas. Una paloma mensajera, como tiene que usar su Waze. ¿Sí? Esa perra en particular no se sometía. Había que convencerla. Tenía un instinto muy vivo. ¿Pero? Por el sometimiento no acababa uno de... Se hacía la tonta y luego hacía lo que quería. Sin alusión a nadie, por favor. Aquello de la hembra sumisa no era sumisa. Era el instinto lo hacía que salía con la suya. Pero cuando era algo así, bueno, y todo así, era muy noble. Siempre me andaba buscando. ¿Sí? Aún después de todas las cosas que teníamos. Las relaciones instintivas son mucho más las que nos mueven a veces que las relaciones humanas. La violencia, el silencio, es más animal que humano. Lo que pasa es que esa persona, sí, pero está actuando desde su instinto de conservación, desde sus razones.
El sentido humanista es un reconocimiento al valor que tiene la vida en ti, en mí. ¿O no? No importa lo que tengas pendiente o lo que tengas que hacer, pero es importante que lo hagas, porque tú lo necesitas. Y yo cuando sea humano, como soy humano, cuando yo lo necesite también lo buscaré, o ya lo hice. Puede ser que ya lo hice. Entonces, antes de pensar en entrar en relaciones humanas, hay que ver cómo andan las relaciones de la seguridad o estabilidad de nuestro instinto, de nuestras reacciones. Y hay dos reacciones ya para ir terminando básicas. ¿Para atrás o para adelante? ¿Te escondes o atacas? ¿Ocultas o impones? Hay gente que cuando lo agarran con las manos en la masa que está robando, se calla, ¿no? Le llamamos cobardía. Conozco algunas gentes que son así. Y otros te atacan, aunque los agarres con las manos en la masa. Tú, ¿quién me dices que es ladrón? Tú también has sido ladrón en no sé cuántas encarnaciones. Tú también tienes impulsos de robar. Y resulta que te empieza a regañar. El que es, no sé si conozco, yo conozco uno muy patológico de eso. ¿Sí? Y no quiero decir nombres y apellidos porque a lo mejor ustedes lo conocen. Pero cuando lo agarras con las manos en la masa, te empieza a atacar. ¿Sí me explico? Se defiende, pero atacando. Y otros se defienden escondiendo. Y dentro de eso, pues hay combinaciones que hacemos a veces una cosa o a veces la otra. Todos los humanos. Hasta que te das cuenta que ese juego te hace daño y haces daño a los demás. Y dejas de hacer. Ni regañar a nadie, ni regresárselas al otro. Ni callártela y decir, a ver ahora, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el notario público? ¿Sí me explico? Compruébenmelo. Ay, cuando una persona la tienes así, es una necedad que a lo mejor meterla ya al bote y se acabó. ¿Sí? Porque hay gente que es, o sea, creen que los demás son tontos. O asumen que los demás son débiles. Y no es que sea debilidad, simplemente es que hay cosas que quedan claras y cosas que quedan no claras, ni para la persona ni para los demás. Entonces, en los temas humanos hay que ver el fondo de la historia de nuestro instinto, cómo ha registrado las experiencias, qué sentido le da, cuánto miedo aumenta, en qué sentido se proyecta el miedo, para que poco a poco vaya apareciendo la certeza, la claridad, la luz. Ese era el gran proyecto de los alquimistas, transformar el plomo en oro. Lo que no tiene conductividad a lo que tiene altísima conductividad, como es el oro. En la India, en el yoga, la transmutación de las pasiones bajas en pasiones elevadas, de servicio a la vida universal. Jivatma sirviendo a Paramatma. No solo unidos, sino sirviendo uno al otro. ¿Sí? Y también al revés. El macro, Paramatma siempre nos está sirviendo. El tema es si nosotros respondemos. Así como el piporro que decía que hay gente que prefiere que le apunte las cheves que se toma en la cantina, pero en una barra de hielo para que se borren. Pero nosotros no tenemos barra de hielo en la conciencia. No. Tenemos una memoria extraordinaria de registros impresionantes. Lo que podemos es reinterpretar la experiencia. Pero así como borrarla, como barra de hielo que desaparece, no.
Siempre se habló en el yoga o en el alquimista, que son dos parámetros muy similares, en la transformación, en la transmutación, no en la negación o en la desaparición. O sí, ¿no? Transmutación. Entonces la transmutación empieza de abajo para arriba, del plomo hacia el oro. Del Kanda, del Muladhara hacia el Sahasrara. Transmutación. Entonces el tema de las relaciones humanas a veces hay que irnos un poquito para atrás y hay que proyectarlo un poquito más para adelante y no quedarnos en lo cotidiano nada más. Para entenderlo, comprenderlo y aspirar a transmutarlo, a transformarlo. Esa es la luz de un ser humano. No la fuerza, estoy hablando de la luz. Lo que ha podido transmutar de sí mismo al servicio de la vida. Separarás lo denso de lo sutil, dice la tabla de Esmeralda. Con suma paciencia y cuidado. O sea que el que quiera cambiar rápido, ¿qué hace? ¿Puedes cambiar rápido? Se tropieza con sus propias cosas y acaba hasta lastimándose, teniendo menos confianza en sí mismo. Hay todo un trabajo del que se ya propone que su vida toma sentido si hace ese trabajo. El Jesús debería ya tenerlo muy claro. Ya tiene herramientas, ahora póngase a trabajar. No, es que yo quiero que alguien venga y me cambie. No, nadie va a venir y lo va a cambiar. Le va a dar las herramientas para que usted se autotransforme, usted descubra, transforme lo que le pesa y aproveche la luz que va encontrando en el camino, en otros o en usted. Bueno, algo más sobre esto, que es por un lado así como diciendo, ay, pues yo quería medicina de farmacia, pues no es de pastilla, es de caminando, caminar y caminar. Y pisando bien y transformando nuestras actitudes para valorar mejor el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, no, esto no. Mejor me voy con alguien que me prometa algo rápido. Pues vaya. Fácil. La hermana Silvia pide la palabra. Silvia Heredia, buenas tardes. Buenos días o tardes. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, mejor, mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días, muy honorable Sachena, muy queridos hermanos. Yo quería, me pareció oír ahora en la ceremonia cósmica que usted está oficiando, que menciona, al mencionar a la Trinidad, menciona los nombres de las deidades aztecas o toltecas, no sé, y de las deidades egipcias. ¿Podría hablarnos un poco de eso, maestro? Me estoy queriendo referir a lo mismo, con diferentes palabras. Diferente vestidura, pero con el mismo contenido. A la fuente, su reflejo y lo que une a los dos, que de hecho lo cantamos en el Tantum Ergo, así. En el caso de los egipcios, es muy interesante ver lo que representa Osiris, Horus, el gavilán al lado, que tiene cuerpo de hombre, pero cara de gavilán. No es águila, es gavilán. Y Isis, la matriz de todo lo posible. Las que se aprende a reconocer a través de sus hijos. Es el principio
de unidad que se manifiesta en dualidad masculina-femenina. También en Ometeotl, el todo, dualidad. Ome Tecutli, el varón o hombre, dualidad, o masculino, dualidad, que nace del todo, dualidad. Y Omecihuatl, el todo femenino, dualidad. Es muy hermosa esta configuración. Om Meteo, Om Metecutli y Omecihuatl. Y también es muy similar a lo que es Brahma, Vishnu, Shiva. Yo se lo pregunté a mi maestro. Al venerable Satarjat, José Marcelli. Dice, maestro, en todos lados dicen que es lo mismo, pero nadie se atreve, nomás nos quedamos con el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las únicas retroalimentaciones que he recibido son que a la gente le gusta también. Que no sea un ritual solo judeo-cristiano. Con los nombres, porque los significados pues, es lo mismo, está inmerso en el cosmos, más allá del nombre que le demos. Y él me dijo, sí, adelante. Dijo, yo no lo hago, aunque sí lo hizo algunas veces, porque cada vez que hago algo se alborota la cosa. ¿Sí? Y no quiero que eso suceda. Luego me crea un problema mayor de confusión. Pero hágalo usted. Está bien. O sea que y eso lo dice el maestre, lo dice el hermano mayor, lo dice el venerable Satarjat, lo dice, pues, si uno estudia las religiones comparadas, pues se encuentra que eso. Tratan de referirse a lo mismo, aunque con nombre diferente. Pero si uno le toma la intención a lo mismo, reconocer lo mismo, es intrascendente el nombre. Importante es el contenido. De hecho, a veces en el lenguaje común, digo, Magda. Bueno, ¿cuál Magda? Porque ha habido muchas Magdas. O nada más una. No, de todo. Ahí es una santa, no, pero no la has conocido del otro lado. Es muy seria, no le has conocido del otro lado. Etcétera, etcétera. Tú, ahorita, a ti. Entonces, ya como que no es aquella, ¿no? Sino a ti. Porque yo puedo captar ahorita de ti. Si es el reconocimiento directo a eso y no simplemente a un nombre, es mucho más claro. ¿O no? Gracias. Me maravilla las que sigo descubriendo. Pero cuando me dirijo a ella aquí, ahora y aquí, es otra cosa. O se siente igual, ¿no? Porque puede ser que agarre la gracia que cuando yo andaba enamorado, al principio, todavía sigo enamorado, pero al principio, esa ya nada más queda en el pasado. Algunas gentes dicen, es que fue la que me enseñaron el catecismo. Creo que, ¿y tú ahora qué? Aparte del catecismo está bien, pero ¿ahora qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo reconoces? Ah, no. Por eso el hermano mayor insistía mucho. A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. Y es bueno estudiar el pasado para
estudiar el presente. El maestro Laferrier decía, cuando termino de estudiar, empiezo a estudiar. Y era en el presente, en la vida. A todo eso que se ha referido, los libros, ahora tengo que verlos, sentirlos, reconocerlos. Entonces, esas expresiones que uso en el licenciamiento de la introducción o lo introito, me toman sentido, me gusta hacerlo. Porque también me comprometo, no es que me obligue, a estar consciente a lo que me estoy refiriendo y que no nada más sea una fórmula rápida, convencional y fácil. Es más complicado irse descondicionando de los nombres para referirse a lo que uno quiere referirse conscientemente. Es un compromiso mayor, no menor. Bueno, ¿algo más? Gracias, maestro. De nada. La hermana Omega Serrat pide la palabra. Adelante. Buenos días, maestro. Buenos días, hermanos todos. Pues preguntarle un poco, maestro, en relación a la fuerza de la palabra. ¿Cómo es que uno tiene que aprender a utilizar la palabra para decir lo correcto? Gracias, maestro. Es solo a nosotros en el castellano decimos la carga que lleva la palabra, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Hay palabras que hasta son medio corrientes y vulgares, pero no, cuando no llevan carga no ofenden, ¿o sí? Y hay palabras bonitas que llevan una carga que ofenden, ¿o no? Te amo. Ay, te amo. La palabra es la misma, la carga es diferente. ¿O qué otra forma podríamos decir la carga? La intención, la fuerza, por un lado, la intención, la forma, pero la expresión, la carga que lleva, creo que es muy clarificante, ¿no? ¿Qué carga lleva? Como dicen, ¿son las puras flores o con todo y maceta? Pero siempre el lenguaje es la forma en que Dios se reconoce a sí mismo y hay que... El venerable Marcelli era muy cuidadoso con su lenguaje. A veces en forma natural a todos se nos salen algunas cargas, pero él no decía casi nunca una palabra soez o vulgar. Decía que era un mal uso del verbo. Y el verbo requería todo nuestro respeto y toda nuestra... porque es el que ha creado todo. Y también puede destruirlo todo, ¿no? También puede ser muy destructivo. Por eso representa el quinto chakra, Vishuddha. Es la capacidad de ser discípulo de la luz, del ser y su ley. Por eso entonces cuando uno es discípulo de eso, uno trata de usarlo para lo cual está hecho y no para otro uso que no está hecho. La razón puede usar la palabra para su conveniencia natural egoica de ganar, de dominar, etc. Pero el iniciado solo debe usar el verbo en el mejor sentido de la palabra para agradecer y para bendecir o para aclarar, disipar tinieblas.
Ese es el uso divino. Aparte de los usos animales o los usos, los perros y los gatos y todos usan sonidos para sobrevivir, ¿o no? El ladrido, el maullido, el grito, a su manera. ¿Sí? Si una persona es sensible, detrás de la forma encuentra las cargas, contenidos o intenciones. La gente racional quiere fuerza y poder. La gente mística quiere comprender, descubrir, revelar lo que está detrás de las palabras y los conceptos y las ideas. Es el discípulo de los misterios, es el místico. El maestro de la Ferrer nunca descalificó el tema místico. Descalificó el tema de imposición de doctrina, no la doctrina. Igual que el hermano mayor, maestro Estado. Nunca habló despectivamente de la religión, sí de la doctrina religiosa y de culto a la querer imponer eso. Pues, ¿cómo vas a querer imponer algo que es limitado y referirte a lo ilimitado? Ese es el problema con la doctrina, ¿sí? Que quiere controlar, dominar, imponer, si la vida se sigue revelando. ¿A qué le voy a hacer caso? ¿A la revelación divina o a tu doctrina esta que me traes a tu manera? A tu manera. Es todo un proceso estar conscientes. Ustedes me dan la oportunidad de recobrar mucho de lo que durante tantos años he venido buscando. Y se los agradezco en esta oportunidad que tenemos de estos diálogos. No es en vano que me comprometa más después de cada vez que abro la boca. O cada vez que nace de mí algo y que luego se expresa por la boca, por el sonido. Pero el sonido interno, como quiera, se manifiesta. ¿O no? Entonces, el ser un servidor de la vida consagrado es solamente una forma de comprometerte más con la vida para servirla mejor. Seguir aquello que funciona y que está de acuerdo a la ley superior. Si no, no hay sachela. No hay quinto chakra, no hay nada de eso. Bueno, algo más esta mañanita que andamos en Gracias, temas maestro. de nada. Y luego todo lo demás viene, no la comprensión de estos conceptos, sino en el buen uso. La carga que va detrás, y es la que tenemos que transmutar a veces. Algo más. La hermana Enar pide la palabra. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Maestro, buenas tardes a todos. Bueno, pues al hilo de lo que usted ha dicho y recordando también lo de ayer cuando en el ceremonial nos hablaba de los 4 elementos y cómo al ponerlos sobre la mesa, sobre el altar, darle a cada uno el pleno sentido, no hacer algo rutinario de colocar objetos, sino vivir los elementos, ¿no? En uno mismo, incluido el aire y el fuego, que es lo que no está físicamente ahí presente, sino está dentro. Entonces, yo quería preguntarle el tema de usar la mente en el antenaje. Usted recuerda muchas veces esas palabras del hermano mayor de a Dios se le ha conocido, se le ha adorado, se le ha temido, pero no se le ha estudiado. Entonces, al estudiar es estudiarle a través de las leyes
y también hay un proceso ahí de pensamiento, de reflexión, de educación de la mente. Pero por otro lado, también nos decía usted no especular con los elementos, con lo que sabemos de los elementos, sino vivirlos. Que cuando abrimos el antenaje estemos presentes con los elementos. Entonces quería preguntarle esto, a ver cómo llevarlo a la práctica para que no se incluya la especulación mental, pero sí ver cómo lo vivo en mí. Por un lado, y por otro el tema de la Trinidad de Brahma, Shiva y Vishnu, y esas palabras de la Trinidad de las deidades mexicanas. Nos ha dicho que descondicionarnos de las palabras nos ayuda a llevar la esencia. Y también quería preguntarle si siendo discípula y llevando el antenaje como discípula y dejando al teurgo su parte sagrada, podría yo también cambiar esas palabras de la Trinidad en alguna ocasión en el antenaje. Gracias. Bueno, son 2 preguntitas, perdone una vez más. A ver si me puedo expresar mejor. Entonces, 4 elementos están en el altar referidos. Pero si ustedes ven, están en lo tangible referidos. Pero el espíritu de los elementos se reconoce desde la mente y el espíritu superior. Por eso en los santuarios, cuando están bien construidos, hay 3 escalones antes de subir a la zona de operación del teurgo. Es a partir del 3er escalón de la mente. No significa que los otros 2 no están. Pero la animación, la operación, aunque se usen los 4 elementos, los que toma más animación, operación, es la mente y el espíritu de la persona. Y el agua y la tierra lo siguen. El agua es el puente hacia la mente. La mente, el agua magnetizada en un propósito, por eso se hace un círculo y una cruz, puede manifestar otra cosa, da un puente hacia otra cosa. Y por más que se explique o se escriba, depende del estado de conciencia de la persona, no solo la forma. Hay gente que consagra las cosas sin hacer círculos, ni cruces, ni nada, porque la siente dentro de sí y la siente dentro de todos. Y eso se percibe con claridad en la mente y en el espíritu universal. Son elementos de animación, de movimiento. ¿Cómo te das cuenta que alguien está vivo? Por su aliento y su calor. ¿O no? Por eso digo de animación. La persona que está haciendo antenaje está empezando a recrear el plan de la vida referido a lo que hace alguien que ya debe estar consciente del plan de la vida. Y se enlaza y empieza a haber una resonancia entre las conciencias de los dos. No es un tema de un lado o de otro, es de los dos. Por eso, uno como elemento pasivo y otro elemento activo. A mí me sorprendía que
había cosas que se me iban como revelando en el proceso, en el acto mismo del antenaje. Y platicaba con mi maestro y era lo mismo que él andaba en onda. Me sorprendía mucho eso. Por más que lo diga, sigue siendo todavía como un pequeño misterio, un gran misterio esa unidad. De hecho, la unidad es un misterio, es algo absoluto. Y con esa calidad uno como discípulo la sigue buscando. No cree haberla encontrado, pero ya ver cada vez referencias más claras de ella, de la unidad. En fin, el camino es ser cáliz y vertir el cáliz para recibir agua nueva en un nuevo presente, un nuevo instante. La mente racional tiende a controlar, tiende a demostrar, a querer convencer. La mente superior, intuitiva, de la gran mente, no tiene que convencer de nada, solo hace una invitación a que tú lo descubras por ti mismo. Con esa intención es la intención de un discípulo del camino. Compartir aspectos por si tú lo puedes también descubrir. O a lo mejor descubres más que yo, no lo sé. Por eso te escucho, por eso te siento, por eso te acepto, por eso te valoro. Pero es claro los que buscan el espíritu superior y los que buscan el dominio de la materia y las pasiones de los demás. Y ahí vamos, aprendiendo siempre de la contraste. Pero la gran tarea es disipar las tinieblas. Y eso no es simple, porque hay que trabajar primero dentro de uno mismo. De esas sombras, represiones, ocultamientos, dolor, sufrimiento, que hemos venido cargando de una forma innecesaria y necesaria a la vez. Mientras la tienes, es que es necesaria que la cargues para que no te des cuenta que no era tan necesaria. Y te rías un poco. Por eso les digo que la primera iluminación normalmente debe ser una gran sonrisa. Yo he visto que los maestros de sabiduría se sonríen mucho. No digo que no tanto a la carcajada, se sonríen. Pues sí. Y ese pues sí es, pues sí, tardaste, pero ya te diste cuenta. Y el pues sí, pues era más sencillo, ¿para qué tanto brinco? ¿Para qué tanta complicación? Llegar a la sencillez no es fácil. Decía el venerable José Marcelli, la ignorancia es complicada, la sabiduría es simple. Y no fácil, para nada. Simple. Pues sí, así es. Y fíjense, la sabiduría de Jesús no es nada metafísica en el sentido de lucubración, ¿o sí? Para nada. Son ejemplos vivos referidos de personajes de la vida. Y con eso explicaba los grandes misterios, las grandes leyes. No había una cultura intelectual o había un sentido muy, que diríamos, de campesino, de pastor, de ovejas, de cabras, de agricultores de cosas sencillas, ¿sí? De comercio. Ese era el mundo. ¿O cuál era el mundo de los grandes doctores de la ley? Se la pasaban corrigiendo las escrituras. Y nada más repetían las escrituras de acuerdo al libro, pero no podían reconocerlas en todas partes como lo hacía el gran maestro. El maestro Estrada tenía un lenguaje bastante sofisticado y preciso, pero usaba el sencillo.
Pues sea porque la gente tiene que aprender un día a vivir eso. Si no se los explico sencillo, no sabe la gente cómo se vive eso. Yo vengo a enseñar a la gente a vivir mejor. A despertar para vivir mejor. No para otra cosa. No para que les den diplomas, sino para que se ganen el derecho de comprender y estudiar la sabiduría divina. Y eso no es cualquier cosa. Bueno, algo más ya para terminar el día de hoy, dominguito. ¿Cuál? ¿Con el turíbulo? Si para usted le puede encontrar el mismo sentido, aún cambiando la forma, sí. Si a usted la revuelven, no. Use la mejor herramienta a la comprensión. Usted tiene que estudiar primero cada versión. Brahma, Vishnu, Shiva, Ometeo, Tometecutli, Omecihuatl, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Osiris, Horus, Isis, etc. Hay otras. Y después de estudiarlas con conceptos particulares, puede encontrar lo que hay en el trasfondo de todo eso. Úselas. Si ve que no, es irreconciliable a la forma en que lo explican los hindús, los egipcios, los cristianos, ¿y quién más? Los mexicas, no es mexicanos, sino los mexicas. Es que en México no es lo mismo decir mexica, que era toda la cultura mexica, que el mexicano. El mexicano es de mexicanos, alguien que canta el himno nacional desde la independencia y todo ese tipo de cosas. Ese es el mexicano. El mexica es otra cosa. El mexicano. De hecho, la X en castellano se dice J, ¿no? México. Pero la X en México se decía mexica. Mexica. Son muchas las Xochitl, etcétera. Son los mexicas. ¿Ya? Bueno. Entonces, muchas gracias, maestro. Ahora, no va a encontrar mucho, pero lo suficiente sí. El maestro hace alusión a casi todos, pero no en especial a Ometeo, Tometecutli y Omecihuatl, no. El maestro Marcelli sí. Pero la cosa es estudiarlo en su propia cultura y transferirlo o trascenderlo hacia una cultura universal. Hay que tener mucho respeto de donde nacen esas expresiones y luego lo que se llama transpolarlo a una cultura universal. Si más o menos quiere intentar ese camino, adelante. Ese es volverse universal. Pero con un alto respeto a donde ha nacido esa cultura, porque usted tendrá que explicarlo si alguien le pregunta. Ah, es que se lo copia esto. Ah, entonces ya pierde valor. Hay que quemar un poco de neurona para que a ver si se ilumina un poquito el cerebro. Estudiar, observar. Todo eso que dicen esas culturas, transpolarlo a lo vivo, al Dios viviente. Buena aventura, buen viaje. El viaje lo vale. Quién sabe cuánto tiempo, cuántas tormentas hay en el camino, pero el viaje lo vale. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas de las presentes aquí en el santuario de la Casa Sede Mundial de la Gran Fraternidad Universal de la Red GFU y a todos ustedes que están intentando despertarse y ayudar a que otros despierten sin que los bajen de la cama. Nada más despierten para que ellos se levanten solitos. A mí en un internado... Muy bueno eso, maestro, muy bueno. En un internado que yo llegué a estar un año en Estados Unidos,
Era casi militar, era religioso, pero era peor que militar. Si no te despertabas al primer, Cabona. eran así nada más, ¿eh? Todos tenían que despertarse, y si no, te agarraban la cama y te la volteaban. Y ahí vas para el piso. Sí, entonces no ayuden al despertar, no jaloneen, no arrastren la cobija, no se la quiten. Dejen que nada más, y que cada quien se levante. Es bonito eso, ¿no? Nada más pequeño, y es hora. Vamos. Cada quien se levante y vaya haciendo eso. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Eso del despertar de la conciencia, buena aventura. Gracias a todos.